Hoy vamos a preparar ají de pollo. Anotar los ingredientes que necesitamos. 2 kilos de pechuga de pollo. Una rama de apio cortado en trozos. Un poro también cortado en trozos y limpio. Una cebolla. 3 dientes de ajos. Una cucharadita de pimienta molida. 3 cucharadas de ají amarillo licuado sin pepitas ni venas. Sal. Una cucharadita de orégano. Aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite vegetal. 50 gramos de maní, o si lo prefieres, nueces o pecanas. 250 mililitros de leche evaporada. 3 cucharadas de queso parmesano rallado. 100 gramos de pan blanco. 1 kilo de papas de la variedad que más nos guste. 3 huevos. Lechuga. Y un poco de aceitunas negras. Ponemos al fuego una cacerola con 1,5 litros de agua. Echamos un poco de sal. Cuando hierva, ponemos las pechugas de pollo. Agregamos el apio y el poro. Quitaremos las espumas que se van formando en la superficie y dejamos cocer a fuego medio. En otra cacerola pondremos a cocer las papas y los huevos juntos. A partir de que empiece a hervir, dejamos cocer 10 minutos. Después de los 10 minutos retiramos los huevos y las papas las dejamos hasta que estén cocidas. Dejamos los huevos a refrescar en un bol con agua fría. Cuando las pechugas de pollo han cocido, reservamos en un plato hasta que se enfríen. Y una parte del caldo del pollo vamos a utilizar en la preparación. Mientras esperamos que enfríe la pechuga de pollo, troceamos el pan y ponemos en remojo con la leche evaporada. Picamos los dientes de ajos. Cortamos las cebollas en cuadraditos pequeños. Cuando ya podamos manipular las pechugas de pollo, vamos a deshilachar. El tamaño del grosor será a nuestro gusto. Cuando hemos acabado, ponemos al fuego una cacerola con un buen chorro de aceite que cubra el fondo. Cuando empiece a calentar, agregamos la cebolla y los dientes de ajos picados. Rehogamos hasta que transparenten. Si vamos a utilizar el ajos molido, esperamos a que la cebolla transparente.
Agregamos la pimienta molida, también el orégano, mezclamos y vamos a agregar el ají amarillo molido, el producto peruano esencial en esta receta, de donde le viene el nombre de ají de pollo. Vamos a esperar un par de minutos que se sofría muy bien este producto para que realce sus aromas y se integre muy bien al sofrito. Luego agregamos el pan que tenemos en remojo con la leche evaporada y seguimos mezclando. Seguidamente agregamos un vaso de caldo de pollo, donde hemos cocido las pechugas. Volvemos a mezclar y dejamos cocer unos 5 minutos a fuego suave. Y vamos a licuar llevando a un vaso de licuadora o directamente en la cacerola si tenemos este aparato. Cuando tenemos una crema uniforme sin ningún grumo, probamos el punto de sal. Si hace falta, agregamos, tomando en cuenta que cuando hemos cocido la pechuga de pollo, le hemos echado sal. Ahora es el momento de agregarle la pechuga deshilachada. Vamos a mezclar e integrar muy bien con la crema. Si lo vemos muy seco, siempre podemos agregar un poco de leche o caldo de pollo. En un mortero vamos a triturar el maní o el fruto seco que hayamos elegido. Y lo vamos a agregar al ají de pollo. Mezclaremos hasta que quede integrado. Y por último agregamos el queso parmesano rallado. Si no tienes este queso, puedes optar por otro parecido. Quitamos del fuego y dejamos reposar. Solo nos queda pelar los huevos, cortarlos por la mitad o en cuartos. Y ahora vamos a emplatar poniendo una hoja de lechuga como base. Servimos con un poco de arroz blanco, unas rodajas de papa cocida, encima una buena porción de ají de pollo, adornado de huevo cocido y aceituna negra. Servido y a disfrutar de este delicioso plato de ají de pollo. Me despido y no te pierdas la siguiente receta.